¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este canal, Tutos Mathfis con el profe Félix. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es el manual de práctica de matemática básica 014 de la UAS. Vamos a ver en esta ocasión los ejercicios del 1 al 6, donde nos piden completar los espacios en blanco. Pero antes les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan mis próximos videos. Así que vamos a ver estos ejercicios del 1 al 6. La primera dice, una operación se denomina interna en un conjunto A diferente de conjunto vacío si se verifica que, en este caso tenemos que entender que el conjunto A debe ser diferente del conjunto vacío cuando existen valores dentro de ese conjunto que cumplen con la condición de que no, o sea, de que pertenecen al conjunto A, obviamente. Por lo tanto, esto se cumple o se verifica que, en este caso, nos da como resultado otro valor que pertenece al conjunto A. Es decir, cuando se da otro valor que pertenece al conjunto A, eso lo hace diferente del conjunto vacío. En la número 2 dice que las operaciones internas en el conjunto de números enteros son, en este caso tenemos la suma. Esto se debe a que cuando tenemos dos números enteros, al sumarlo, nos sigue dando un número entero. Asimismo, en la resta, cuando restamos dos números enteros, nos da como resultado otro número entero. Y también en la multiplicación se da este caso de que también cuando multiplicamos dos números enteros, nos resulta otro número entero. La número 3 dice, la ley raya establece que la suma o el producto de dos números reales no depende del orden en que se presenten los factores en la multiplicación y los sumandos en la adición. Eso es lo que mayormente hemos escuchado, que el orden de los factores no altera el resultado de la multiplicación o de la suma. Esta ley se le conoce como conmutativa o propiedad conmutativa. Es la que establece esto. La número 4 dice, él es el elemento neutro o idéntico aditivo. El elemento neutro es aquel valor que cuando lo sumamos, en este caso porque es aditivo, es de la suma, cuando lo sumamos con una cantidad, con otro número, nos da como resultado ese mismo número. Este elemento neutro se llama el 0. Si yo sumo el 0 con el 5, por ejemplo, cuando lo sumo nos va a seguir dando 5. Es decir, que no altera nada al valor que se le sume. O igualmente, en la multiplicación, que sería acá en este caso, existe también un elemento neutro. Dice, él es el elemento neutro o idéntico multiplicativo. Por ejemplo, si yo multiplico el 5 por 1, esto me sigue dando 5. Por lo tanto, el 1 sería el elemento neutro de la multiplicación. Para la número 6 dice, para cualquier A, es decir, para cualquier valor A que pertenece al conjunto de números reales, su simétrico aditivo opuesto es, si yo tengo un valor A, el opuesto, como ya hemos visto incluso en primaria, el opuesto es una cantidad, o sea, esa misma cantidad, pero con el signo cambiado. Como el valor es A, el opuesto sería menos A. Así como si fuera 5, el opuesto sería menos 5. Dice que si A es diferente de 0, su simétrico multiplicativo recíproco es. Cuando se habla del simétrico multiplicativo recíproco, es una cantidad en base a A que lo divide en dos partes. Vamos a decir, entonces sería 1 sobre A. Eso es como una parte de A. En la página 7 continuamos con los ejercicios del 7 al 16. Dice, escribe B si el enunciado es verdadero o F si es falso.
La 7, que es la continuación, dice el conjunto de los números enteros no es cerrado con respecto a la división. No es cerrado con respecto a la división. Vamos a analizar esta parte. Si es cerrado, es que cuando yo tengo dos números enteros, al dividirlo, esto me da un número entero. Entonces, eso es en el caso de que fuera abierto. Abierto es que no solamente me da un número entero, como en este caso. Si no es cerrado, entonces es abierto. Y si es abierto, esto es correcto. Porque si yo divido dos números enteros, no siempre me va a dar un número entero. Podría darme un número racional, por ejemplo, un decimal, al dividir dos números enteros. Por lo tanto, no sería cerrada, sino que sería abierta porque puede darme un número entero como también puede darme un número racional, que es un decimal en el caso, o una fracción que no es divisible. La número 8 dice que el conjunto de los números naturales no es cerrado con respecto a la resta. Recordemos, entonces, no es cerrado. Esta opción sería verdadera porque es abierta. En la resta, cuando yo, vamos a decir, resto, perdón, dos números naturales, no siempre me va a dar un número natural, sino que también podría darme un número entero. Por ejemplo, si yo resto 5 menos 10, o sea, un número natural, les resto menos 10, eso podría darme un número entero. O también, como es el caso de al contrario, si yo utilizo un número que sería negativo, que es un número entero, le resto un número natural, me va a dar un número entero, en ese caso, va a dar negativo. Por lo tanto, no es cerrado. En la número 9 dice que el conjunto de dos números irracionales, cualquiera, es otro número irracional. El cociente, perdón, acá. Si yo divido un número irracional entre otro número irracional, siempre nos va a dar otro número irracional. La número 10 dice todo número racional tiene su inverso multiplicativo. Esto es correcto. Recuerden que si vemos el conjunto de números racionales como fracciones, cada fracción tiene su inverso. En la número 11 dice que el conjunto de los números racionales sin el cero es cerrado con respecto a la división. Esto es verdadero. Es cerrado sin el cero con respecto a la división. La número 12 dice que todo número racional puede expresarse como un decimal infinito repetitivo. No necesariamente. Esto sería falso. Porque hay números racionales que podrían expresarse también como un número decimal finito. No siempre va a ser infinito, sino que también puede ser infinito o también puede ser finito. El número 13 dice que existe un número irracional que es a su vez un número racional. Existe un número irracional que a su vez es un número irracional. Esto es falso, ya que estos conjuntos de números no tienen intersección, nada que ver. El número 14 dice que el inverso multiplicativo de menos 2 es un medio. Esto es falso, ya que el inverso multiplicativo, si yo llevaría el menos 2 a una fracción, sería como 1 sobre menos 2, porque el 2 bajaría acá abajo y subiría el menos 1 hacia arriba. No sería 1 sobre 2, sino menos 1 sobre 2. Por lo tanto, eso es falso. La 15 dice el inverso multiplicativo de 0 es un número racional. Esto es falso. El inverso multiplicativo de 0, el 0 no tiene inverso multiplicativo. La última, 16, dice que la suma de un número racional distinta de 0 con su inverso multiplicativo es 0. Esto es falso, ya que cuando sumamos dos números racionales,
Dice que la suma de un número racional distinta de 0, o sea, que no sea 0, con su inverso multiplicativo, nos va a dar 1, no 0. Así que hasta aquí ha sido este video. Si te ha gustado, te invito a que le des un like si te ha servido para tus clases. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Así que nos vemos en el siguiente video.